Estados Unidos desde digamos, finales de la Segunda Guerra Mundial ha empezado con lo que se podría decir un comercio en el cual produces barato y vendes caro acá, ¿no? Por eso es que muchas de sus empresas han salido al mundo, a producir en el mundo, para luego regresar la mercadería a Estados Unidos y venderla barata. Es el caso de los textiles, por ejemplo, ¿no? Se fabrica un polo a $5, pero se vende ahí en Manhattan, en New York, a $100, ¿no? Entonces, ese tipo de comercio como que ya no funciona más. Si Estados Unidos eleva sus aranceles y a todo el mundo ha llevado su parte de arancel. Sí. Pero ¿qué está pasando en el mundo? Ya no estamos en un mundo, digamos, bipolar, ¿eh? Ya no, en que hay dos potencias que dominan el mundo. No, es un mundo multipolar, sobre todo con organizaciones supranacionales distintas. Y en eso, si Estados Unidos entra, digamos, en esa lógica de elevar los aranceles, ¿qué va a pasar en el mundo? Pues simplemente van a negociar con aquellos que no. La Unión Europea, ¿qué está haciendo ahora? Está negociando más con China. Claro, y no se dan cuenta de eso. ¿No? Siempre están ellos un paso más adelante y están siempre trabajando en eso. Entonces yo creo que Estados Unidos debía reorientar su mirada al mundo y sobre todo posicionarse como un país que puede no generar conflictos, generar la paz, pero a través del desarrollo. Veo acá, por ejemplo, un cierto alcalde que nos está vendiendo un tren que tiene ya bastante tiempo en el mercado, digamos, que está ya, que es un tren de hace más de 40 años. O sea, nos lo trae como nuevo, ¿no? Y los norteamericanos nos lo dan, ¿no? Pero, ¿y por qué lo aceptamos nosotros? ¿Por qué no pedimos algo, por ejemplo, de primera generación? Eso. O sea, con la más alta tecnología. ¿Por qué nos conformamos con lo que no quieren o con lo que ya usaron y nos lo dan? O sea, nosotros no somos el lugar donde se ponen los trastes del mundo. Entonces, es ahí. Así nos miran Estados Unidos. Pero Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grizzly. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos todos los martes a partir de las 7 de la noche por Grizzly TV en todas las plataformas digitales. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Carlos Jaico Carranza, abogado especialista en Derecho Constitucional, así como también internacional. Es litigante, catedrático, conferencista y también ha escrito algunas obras relacionadas al derecho. Y con él también el día de hoy vamos a conversar sobre un tema, algo un poco ya diferente de lo que venimos tratando siempre en nuestros programas relacionados a temas de derecho propiamente, porque consideramos importante este tema que vamos a tratar el día de hoy a propósito de la actualidad en el mundo, en el tema económico, por las potencias mundiales, principalmente Estados Unidos como potencia mundial y China, que le viene pisando, digámoslo de alguna manera, los talones en el aspecto comercial y también como posicionamiento como país a nivel mundial. Y sobre ese tema vamos a conversar con nuestro invitado analizando la iniciativa, la franja y la ruta de China y su posicionamiento en el mundo. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muy buenas tardes, estimado doctor Mendoza, y bueno, gracias por la invitación. Y este tema pues es bastante interesante, la franja y la ruta como iniciativa de la parte del presidente de China, ¿no? Xi Jinping, quien desde el año 2013 en adelante, él ha venido impulsando esta estrategia comercial y económica en el mundo y que a la hora actual reúne a 130 países en el mundo. Entonces, esta iniciativa de la franja y la ruta ha venido con una estrategia bastante interesante, que es, por ejemplo, no apoyar a los países en cuestiones, digamos, de armamento, en cuestiones de pago de planillas, por ejemplo, porque hay préstamos, evidentemente, pero se ha centrado básicamente en lo que es infraestructura.
Y por eso es que China, por ejemplo, en países como África, en Etiopía, por ejemplo, ha construido toda una vía férrea interesantísima, ¿no? También en los países del surasiático también han hecho carreteras, hidroeléctricas, puentes, o sea, han apoyado de manera bastante importante a la economía de esos países. Y hay que decir en Europa también, ellos con esta iniciativa de la Franja y la Ruta han llegado a países que normalmente tenían una economía un tanto modesta, que la habían tenido en el tiempo, pero que ahora, a través de ese impulso económico que se les está dando, han logrado pues que la actividad económica recomience y sea pues favorable a los habitantes. Nosotros acá en el Perú, una de las muestras que podemos dar es Chancay, precisamente, porque forma parte de esta iniciativa en la cual pues se ha visto como muy importante tener un puerto en el cual se puedan pues llevar los productos del Perú hacia el mundo y que precisamente lleguen al Perú, ¿no? Pueden venir incluso de Brasil, de Bolivia, de otros países, para salir de aquí al mundo asiático. Y es un mercado pues inmensamente importante, lo cual ha sido visto de muy buena manera por China. Entonces, la Franja y la Ruta viene pues a poner una situación diferente en el ajedrez mundial, digamos, y eso ha hecho que ahora pues China se enfrente prácticamente con Estados Unidos a nivel de influencia en el mundo. Correcto. Ahora, esto diría usted que es algo planificado por China. No creo que sea una improvisación, más aún con la muestra que usted nos pone en el puerto de Chancay, que duda cabe que dominar un puerto, por decirlo de alguna manera, genera pues mucho posicionamiento económico. Creo que ellos lo han estudiado muy bien para poder intervenir en este puerto de Chancay, ser quienes dirijan este puerto de Chancay, quienes manejen, quienes dominen, y sobre todo, como nos señala, analizando el mercado de Asia. Entonces, no hay mejor negocio, digamos, en términos sencillos, que tener tu propio puerto, por decirlo de alguna manera, donde vas a sacar tus propios productos y llevarlo a tu cliente final, que es Asia. Entonces, ¿esto demuestra que es esto planificado? Sí, totalmente. Pero parte también de un análisis global de lo que es la pobreza. Y la pobreza en el mundo es siempre la causa, pues, de todo este tipo de democracias fallidas, de guerras internas, externas, lo cual ha hecho que China analice la situación y vea que si no se atacan los verdaderos problemas de los países, evidentemente no habrá desarrollo, por tanto, no habrá paz mundial. Y por eso es que ellos han incidido en este tema de infraestructura. Todo empieza allí, en la infraestructura de los países. Y solamente, por ejemplo, una muestra de los préstamos que ellos pueden hacer a los países para infraestructura, el interés que ellos están cobrando es alrededor del 2%, lo cual es pues es modesta como suma, pero ¿por qué lo hacen? Porque precisamente lo que se quiere es que los países desarrollen. Ya no únicamente con el dar, sino precisamente con el permitirles que ellos generen su riqueza. Y usted lo puede ver. Mire, África, por ejemplo, durante décadas ha sido un continente en el cual se han estado llevando ingentes cantidades de dinero, pero nunca se ha desarrollado. El desarrollo en África no lo hemos visto, por lo menos en los últimos 50 años en que vemos cómo los países se han, interesado en darles todo tipo de ayudas. Al final no ha habido ningún tipo de desarrollo, ¿no? Al contrario, hemos visto únicamente golpes de Estado, dictadores, militares, y esto ha hecho que pues sea una región bastante inestable. Es precisamente por eso que China empieza ahí con el desarrollo de infraestructura. Entonces, ese es un punto importante que hay que ver, y lo están haciendo también en el mundo. Entonces, hay una planificación muy interesante acá. No ha sido, digamos, de la noche a la mañana, y China pues ve en esto una manera de contribuir a la paz mundial. Y debo decirle algo también interesante. China, por ejemplo, no tiene ningún tipo de puesto militar o base militar en el mundo, aparte de Etiopía, donde han hecho únicamente ese tren, pero
comparativamente hablando, con Estados Unidos, que tiene 750 bases militares en el mundo. Entonces, veremos ahí cuál es el interés. Por un lado es militar, por otro lado es económico-comercial. Correcto. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Claro, y hace una gran distinción, mire, porque claro, pareciera que Estados Unidos tiene un interés más militar, o también podríamos decir, no ha terminado de evolucionar y mirar el aspecto económico de una manera mucho más amplia y mucho más profunda como China, porque se ha quedado como que atrapado en el tiempo en el aspecto militar, que duda cabe que también es algo muy importante y de hecho fortalece a un país, pero China estaría mirando más profundamente el aspecto comercial y quizás, digámoslo en términos figurativos, su guerra sería más comercial que militar. Y no sé, usted me dirá, pero también pienso que China, ¿no? Cuando usted nos cuenta que está tratando de ayudar a países subdesarrollados para que se desarrollen, para que hagan mucha infraestructura, para sacar la pobreza, combatir la desnutrición, etcétera. No solamente por querer ayudarlos, sino quizás China esté mirando hacia el futuro. En otras palabras, si tu país pobre, subdesarrollado, sales adelante, yo te apoyo y sales adelante, en el futuro me conviene que seas desarrollado porque más comercio voy a tener contigo. Como un país pobre, te voy a vender poco. Como un país desarrollado y rico, te voy a vender más. Y por tanto me fortalezco. Totalmente. Entonces, es una gran mirada esta la de China. Es una mirada interesante porque precisamente, como bien usted lo indica, doctor Mendoza, por ejemplo, el intercambio comercial que hay ahora entre la Unión Europea y China es, digamos, uno de los más grandes que hay en el planeta. Es importante. ¿Pero por qué? Porque precisamente Europa ha comprendido que con China puede tener esos tratados de, digamos, libre comercio que le permitan no solamente aceptar los productos de China, que evidentemente en una época han tenido, digamos, algunos defectos, hay que decirlo. Yo he vivido eso, por ejemplo, en la Organización Mundial de Comercio, donde todavía los autos, y estoy hablando de los años 90, por ejemplo, los autos chinos tenían ciertas dificultades para entrar en el mercado europeo, pero han tenido la gran ventaja de ir mejorando con el tiempo, mejorando sí, se ve. Y sobre todo haciéndolos cada vez mucho mejores, ¿no? Entonces todo esto ha permitido que pues, la balanza comercial entre ambos continentes, digamos, mejore, aumente, dejando un poco de lado a Estados Unidos. Eso es lo que les quería decir. Con esto vemos que su principal aliado, incluso económico de Europa, era Estados Unidos. Exacto. Y con esto está perdiendo posicionamiento en Europa, Estados Unidos. Totalmente, porque mire, por ejemplo, este tema de los aranceles es un tema que yo diría ya se ha visto en la historia. El crash de 1929, por ejemplo, luego en el año 1930 con la Ley Hawley, por ejemplo, que subieron los aranceles pensando que con eso iban a recuperar dinero. Fue un craso error. Parece que no hemos aprendido de la historia. Y no se olvide que también en el año 2018, también, ni bien llegó Trump, se subieron los aranceles con China porque siempre se le veía como el enemigo comercial a combatir. Pero no ha funcionado. En el 2020 han tenido que sentarse a negociar para otra vez bajar el nivel de los aranceles y poder comerciar. Ahora han regresado de manera mucho más agresiva, pero al fin y al cabo, subir los aranceles lo único que trae es desgracia para quien empezó esta guerra de aranceles. Claro, claro. Ahora, tocando lo que acaba de señalar, este tema de los aranceles, que dicho sea de paso, definitivamente ha generado bastante inquietud, por decirlo de alguna manera, en muchos países, y principalmente con China y Estados Unidos, ¿no? En esta tensión que existe actualmente. Viéndolo en perspectiva, China, cómo se ha desarrollado y cómo ha planificado y cómo ve este tema económico con esa profundidad que estamos hablando, Estados Unidos, lejos de pelearse, por decirlo así, con China, ¿qué debería hacer? O sea, porque yo me pongo a pensar, si tengo a China que tiene una mirada muy interesante en el aspecto económico, yo más bien quiero sumarme, copiar y hacer fuerza y seguir creciendo y no pelearme. ¿Qué es lo que debería hacer Estados Unidos? No, Estados Unidos
Para empezar, mire, lo que ha hecho Estados Unidos es abandonar a países o a continentes en los cuales él debería estar mucho más presente. Hablemos ya de América Latina, por ejemplo. Siempre se pensó que era el patio trasero y lo ha dejado allí. Lo ha dejado ahí únicamente fomentando este tipo de, digamos, discordias políticas dentro de los países, pero nada más. No se ha visto, por ejemplo, acá una llegada masiva de inversiones norteamericanas que uno pueda decir, acá tenemos la presencia y nos están ayudando verdaderamente a salir adelante. Eso es lo importante. No se ha tenido. Y eso también lo podemos ver en otros continentes. Entonces ha habido más una, digamos, una proyección militar de lo que es la estrategia global que una proyección económica. Al fin y al cabo, si uno pone estos dos elementos en la balanza, poco a poco, aunque tarde un poco más, siempre la batalla económica va a ser ganada por aquel que la empieza. Y en este caso, China ha empezado temprano y se ha dado cuenta que es mejor llegar al mundo a través de la economía que pues con, digamos, con las armas. Y eso lo está logrando. Por eso es que Estados Unidos ve como un gran peligro que China, por ejemplo, esté en Panamá, en el canal de Panamá. Y inmediatamente están ya yendo ahí a posicionarse porque quieren recuperarlo. Pero yo creo que es una mala estrategia. Estados Unidos debería empezar precisamente a hacer lo que hizo China, ¿no? Ya desde hace por lo menos 20 años, a mirar al mundo, pero desde otra perspectiva. Correcto. Una perspectiva más del desarrollo y sobre temas importantes que tengan que ver con la paz mundial. Yo creo que eso es lo mejor que podría hacer Estados Unidos para no entrar dentro de esa vorágine, digamos, de conflictos que, como vemos, por ejemplo, Estados Unidos actualmente tiene por lo menos 13 guerras en el mundo, ¿no? 13 conflictos en el mundo. Imagínense todo el dinero que eso conlleva, ¿no? Todo ese gasto militar que eso conlleva, y evidentemente hay que sacar ese dinero de alguna parte, pero no lo están sacando de una producción económica, por ejemplo, que se genere en Estados Unidos. Estados Unidos, desde digamos, finales de la Segunda Guerra Mundial, ha empezado con lo que se podría decir un comercio en el cual produces barato y vendes caro acá, ¿no? Por eso es que muchas de sus empresas han salido al mundo, a producir en el mundo, para luego regresar la mercadería a Estados Unidos y venderla barata. Es el caso de los textiles, por ejemplo, ¿no? Se fabrica un polo a $5, pero se vende ahí en Manhattan, en New York, a $100, ¿no? Entonces, ese tipo de comercio como que ya no funciona más. Entonces, ¿por qué? Porque les ha sido fácil, porque lo han visto como una manera muy simple de hacer negocios, pero ahora ya es otra la manera en que hay que comentar eso, ¿no? Competir ahorita con China en el tema de precios, por decir, ¿no? Porque todo se hace en China ahora. Exactamente. Y en Taiwán, China y mano de obra, manufactura barata. Le comento, por ejemplo, lo que pasó en el 2018 y 2020. Por ejemplo, Estados Unidos acusó a China de estar usando su sistema de explotación Android, ¿de acuerdo? Y claro, hubo toda una serie de problemas y al final China, ¿qué ha hecho? Ha hecho su sistema de explotación Harmony, que lo utiliza ahora para sus autos y en todo tipo de estos elementos tecnológicos que tiene. Entonces, ¿verdad? Siempre están ellos un paso más adelante y están siempre trabajando en eso. Entonces yo creo que Estados Unidos debía reorientar su mirada al mundo y sobre todo posicionarse como un país que puede no generar conflictos, generar la paz, pero a través del desarrollo. Claro, entonces podríamos decir ahí que Estados Unidos tiene todavía una especie de actitud y mirada conservadora del mundo. O sea, me refiero a que ellos logran su posicionamiento como potencia mundial a partir de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial y después la Guerra Fría, ¿no? Que viene con la Unión Soviética, que finalmente es ahora Rusia como país. Entonces, porque él comienza a apoyar a sus aliados que se llaman, ¿no? A Europa, París, Londres, Inglaterra, Francia. Entonces, y se posiciona así y de alguna manera siempre estuvo como el salvador, digámoslo así, como el buen aliado que te ayuda a salir de estas guerras que lamentablemente siempre ha sido una historia frecuente en Europa, ¿no? Y por tanto,
tiene una mirada mucho más paternalista y se quedó estancado en la historia y es muy conservador. Entonces, como lo logró de esa manera en aquellas circunstancias, estará pensando que no hay otra manera de posicionarse o mantenerse en su reinado como potencia, siendo y aplicando lo que siempre ha venido haciendo, ¿no? Te ayudo, y yo siempre estoy atrás sobre ti y yo te ayudo, yo soy el que te doy las directrices y todo, y no quiere perder eso y por eso siempre está preocupado en las armas y no ha evolucionado para ver el control del mundo y su posicionamiento, como lo llama usted, ¿no? Desde un punto de vista mucho más estratégico desde la economía, Sí. ¿no? Y China, diríamos que con esta mirada desinteresada que tiene de ayudar a los países, que claro, en el fondo, pues si un país se desarrolla mucho más comercio, eso es como que algo que cae por añadidura, pero al tener esa mirada, digámoslo así, desinteresada de ayudarte a crecer para hacer mejores negocios en el futuro, también le gana ventaja a Estados Unidos, porque siempre a Estados Unidos se le ha visto como todo lo que hace o pudiera hacer, siempre hay como que un interés detrás, no es tan desinteresado. Mire, precisamente ahí, ese es un punto importante, porque en lo que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo que se plantea, ya lo habíamos comentado, por ejemplo, los préstamos a un interés bajo, 10%, ¿de acuerdo? Dos, esos préstamos únicamente se hacen para infraestructura, no es para pago de planilla, para pago de deuda, no, infraestructura. ¿De acuerdo? Lo cual es importante, porque muchas veces los préstamos que los países hacen es únicamente para pagar los malos gastos que están haciendo al interior. Y un tercer punto importante es la transferencia de tecnología. Y ese es algo que, por ejemplo, nosotros acá en América Latina no hemos tenido. ¿De acuerdo? Y yo veo acá, por ejemplo, un cierto alcalde que nos está vendiendo un tren que tiene ya bastante tiempo en el mercado, digamos, que está ya, que es un tren de hace más de 40 años, o sea, nos lo trae como nuevo, ¿no? Y los norteamericanos nos lo dan, ¿no? Pero, ¿y por qué lo aceptamos nosotros? ¿Por qué no pedimos algo, por ejemplo, de primera, o sea, de primera generación? Eso. O sea, con la más alta tecnología. ¿Por qué nos conformamos con lo que no quieren o con lo que ya usaron y nos lo dan? O sea, nosotros no somos el lugar donde se ponen los trastes del mundo. Entonces, es ahí... Así nos miran Estados Unidos. Pero, mira, o sea, hasta en eso no tenemos ningún tipo de, digo yo, amor propio, ¿no? Porque recibimos este tipo de, entre comillas, apoyos que en el fondo no lo son. Entonces, la transferencia de tecnología, por ejemplo, es muy importante. Deberíamos tener acá un tren, por ejemplo, de la última generación que nos permita tener pues esos transportes que van a 200, 300 kilómetros por hora, pero estamos viendo siempre al pasado. Entonces, ahí ve usted un enfoque diferente de lo que China quiere con respecto a lo que Estados Unidos está haciendo. Y eso, evidentemente, está permitiendo de que China tenga una ventaja cualitativa y cuantitativa en el mundo. Ahora, yo creo que Estados Unidos aquí tiene la posibilidad todavía de avanzar. No todo está perdido. El señor Trump ha llegado con unas ideas bastante, digamos, fuertes a nivel de economía. Aquí de recuperar la economía no es la manera, porque los aranceles, al fin y al cabo, China ahora, por ejemplo, ha respondido con 125% de aranceles también, pero al final, como diría Mahatma Gandhi, ojo por ojo y todo el mundo va a quedar ciego, ¿no? Entonces, al final nadie gana de esto. Hay una recesión mundial que yo imagino la vamos a sentir ya a fines de este año, porque normalmente el crecimiento en el mundo es de 3%. Imagínense, si bajamos a 2%, eso va a ser pues un enfriamiento de la economía mundial. Pero precisamente por este tipo de medidas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, yo pienso que ahí sería el momento para Estados Unidos para replantear su estrategia en el mundo, bajar un poco el tema militar, porque de verdad, o sea, las tensiones en el mundo las tenemos por eso, ¿no? Hay demasiado conflicto creado muchas veces y que en el fondo llevan a países a que se enfrenten. El caso de Ucrania, por ejemplo, no es un caso totalmente clásico de lo que es interferir en situaciones en las cuales hubiésemos tenido la paz.
y desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, Estados Unidos, con lo que estamos viendo, tiene pues todavía una visión, bueno, con Trump, ¿no? Una visión cerrada, ¿no? De lo que es el aspecto económico, porque lejos de tener una mirada global actualmente, porque creo que no hay otra manera que tener una visión global, y al aumentar los aranceles, al querer sacar adelante a su propio país con esa mirada, repito yo, un poco atrapado en el pasado, ¿no? De generar su propio comercio interno, ya no lo puedes hacer sin negarte o cerrar las puertas a los demás países, sino al revés. Ya no es el momento de salir adelante como antes, con su propia manufactura, con la revolución industrial, con todo lo que se generó y todo lo que era el boom en Estados Unidos en su momento, sino ahora es la macroeconomía, ¿no? Mundial. Y al querer ellos hacerlo solos, se están cerrando al mundo y finalmente lo van a perder son ellos. Y como, claro, si bien es cierto, también tienen un posicionamiento en el mundo, eso es innegable, pero al hacer todas estas medidas que están haciendo, afecta, como dice usted, y lejos de crecer, se van a terminar cayendo. Sí, y precisamente lo que usted dice es muy interesante, porque si Estados Unidos eleva sus aranceles, y a todo el mundo ha llevado su parte de arancel. Sí. Pero ¿qué está pasando en el mundo? Ya no estamos en un mundo, digamos, bipolar, ¿eh? Ya no, en que hay dos potencias que dominan el mundo. No, es un mundo multipolar, sobre todo con organizaciones supranacionales distintas. Y en eso, si Estados Unidos entra, digamos, en esa lógica de elevar los aranceles, ¿qué va a pasar en el mundo? Pues simplemente van a negociar con aquellos que no. La Unión Europea, ¿qué está haciendo ahora? Está negociando más con China. Claro, y no se dan cuenta de eso. ¿No? Mucho más con China. ¿Qué está haciendo los BRICS? ¿Por qué están los BRICS? ¿No? O sea, los BRICS más, incluso, que son otros países que ya están integrando eso, que están haciendo prácticamente 1/3 del comercio mundial. ¿Ah? El APEC, imagínense. O sea, con toda esa serie de países que están también trabajando y haciendo negocios. O sea, prácticamente a Estados Unidos lo están dejando de lado. La Unión Europea en sí también ya está tomando conciencia de que tener como aliado a Estados Unidos es algo que los puede llevar también a su propia destrucción, ¿no? Entonces, claro. y ASEAN y otros organismos internacionales que están haciendo que al final se están separando un poco de Estados Unidos. Y esa no es, creo yo, la mejor estrategia. Sí, claro. Porque si evidentemente con él no se puede hacer negocios, pues me voy con otro, con el cual puede hacer negocios y cuyas condiciones de comercio sean mucho más favorables. Eso creo que es natural y lo van a hacer. Y eso es lo que nos viene ahora, ¿no? Claro. Entonces, queda claro ya con todo lo que estamos hablando que Estados Unidos no está visto así en perspectiva global, ¿no? De la economía global, no está tomando las mejores decisiones y se está encerrando en algo que probablemente solo Trump sabrá por qué lo hace, ¿no? Porque es como que algo tan evidente, y por qué insistir en algo mucho en su... Pero mira, yo creo que es una mirada un poco empresarial, pero agresiva, en la cual el que golpea primero golpea 2 veces, dice, no, pero en este caso no. No es lo mismo llevar las tácticas del sector privado al sector público. Son 2 cosas diferentes, son 2 mundos diferentes. Las reacciones son diferentes en ambos lados. Yo creo que él ha pensado que con esto podría fácilmente tener pues al mundo rogándole de que cambie. Como están acostumbrados, ¿no? Y él mismo lo ha dicho, han venido a rogarme para que los baje. Y yo creo que esa no es la mejor manera. Hay una mala percepción de esto, lo cual está haciendo que al final China, por ejemplo, no se ha dejado intimidar y le ha subido a 125. ¿Quién se ve desfavorecido con esto? Estados Unidos. Estados Unidos, porque él no pensó que China iba a subir tanto. Y al final, bueno, pues es como estar en el casino, ¿no? Yo también apuesto fuerte y vamos a ver quién gana. Entonces, al fin y al cabo, creo yo que es momento, ¿no?, de que se cambie esta manera de querer obtener más recursos, porque es verdad, la economía norteamericana últimamente ha estado con crecimientos bastante bajos históricamente, pero no es la manera, creo yo, de poder reflotar la economía norteamericana. Ellos tienen
otras, digamos, cualidades y grandes invenciones, trabajos en ciencia y tecnología que podrían mejorar mucho su economía. Simplemente hay que echar mano de eso. Claro. Ahora, acabo de pensar un poco ahorita que estamos conversando de si realmente Estados Unidos tiene una estrategia económica, porque visto a China, se nota que ellos sí tienen una estrategia económica y que lo vienen trabajando ya desde hace muchísimos años y esto es el fruto de esa planificación, ¿no? Entonces se ve marcada la estrategia, pero no logro todavía ver con esa claridad en Estados Unidos. ¿La tendrá o no la tiene? Y que probablemente por eso están estancados, porque si tuvieran una estrategia muy bien definida, pues avanzarían y se notaría la evolución y no estarían con este problema de crecimiento y que internamente Trump ahora quiere salvar, ¿no? También sus propias inversiones en el propio Estados Unidos, el trabajo en el propio Estados Unidos, que vengan a hacer otra vez las empresas, ¿no? La manufactura en Estados Unidos y que no se vayan afuera. Entonces, lo veo un poco desordenado. Sí. No sé si me equivoco. No, totalmente. Son dos maneras de ver el mundo. Hay que ver que la política y las elecciones en Estados Unidos son cada 4 años. Y un presidente máximo tiene 8 años como horizonte. Pero China no. China tiene el Partido Comunista y ellos van en el tiempo, de verdad, con mucha tranquilidad, porque las cosas las tienen planificadas en su constitución. Cada vez que hay un pleno, el Partido Comunista Chino, pues ya tienen una mirada por lo menos a 30, 40 años. O sea, este tipo, digamos, de situaciones como que no les llama mucho la atención. Evidentemente van a tener que sobrepasar esta tormenta, pero para ellos es mucho más fácil, diría yo, porque tienen las cosas más claras a ese nivel. En Estados Unidos no se sabe. Trump, por ejemplo, ya tenía un periodo. Este es su último periodo. Y 3 años, dentro de lo que es la historia económica del mundo, no es absolutamente nada. Con lo cual, de aquí, a lo mejor, a fin de año o el año que viene, vamos a tener otra vez esas negociaciones, esas mesas de negociaciones en las que China y Estados Unidos se van a tener que sentar otra vez a encontrar, ¿no?, maneras de poder convivir económicamente en el mundo, ¿no? Y eso yo creo que al final lo único que va a traer a todos los países, ¿no?, inestabilidad, recesión y sobre todo grandes problemas económicos para la economía norteamericana. Correcto. Ahora, para ir terminando, quería tocar un punto que también me parece interesante tocarlo, porque no sé si esto se hable mucho o no. Hablábamos de los países donde hay pobreza, donde subdesarrollados, democracias fallidas, como lo denomina usted, y que concuerdo. Y ahora hablamos de China, que tiene su presidente, el Partido Comunista, como único, ¿no?, digámoslo así, como única visión ideológica del país y que dirige las políticas públicas y mundiales de China. Y Estados Unidos, que cada 4 años, como dice, hay elecciones. Con todo esto a lo que voy es, ¿será posible de que con una sistema, ¿no?, republicano como el nuestro, que se estén haciendo elecciones cada 5 años, cada 4 años en Estados Unidos, se logren verdaderos objetivos de gran trascendencia, de desarrollo? Porque a veces yo me he puesto a pensar y a analizar de que una visión, como usted dice, claro, no tiene que ser un dictador ni nada, pero sino una visión buena, genuina, que respete las libertades, pero una única, a veces creo que es innecesaria para poder lograr los objetivos, una visión clara, porque cuando hay constantes cambios de presidentes cada 4 o 5 años, vienen con propias ideas, etcétera, etcétera, y lo que, lejos de hacer crecer y desarrollar a un país en grandes objetivos públicos, sociales, los estancan. Totalmente, totalmente. Y sumémosle la cota de Perú, que ahora hay como 40 y tantos partidos políticos. Entonces, ¿cómo se soluciona esto?
Es, digamos, muy interesante lo que usted menciona, doctor Mendoza, porque China, por ejemplo, tiene un Partido Comunista Chino, pero hay que analizar las cosas en su contexto, ¿no? Es partido único, por decir, pues es un país, digamos, bastante sui generis, pero son 1.400 millones de personas. O sea, ¿cómo gobernar 1.400 millones de personas? ¿Cómo tener orden, un poquito de orden nada más? Y sobre todo, ¿cómo llevar adelante políticas que permitan sacar a la población de la pobreza? China lo ha hecho. 800 millones de personas han salido de la pobreza y han, de verdad, llevado a su país a un desarrollo bastante importante. Yo estuve, le comento, en China la primera vez que fui fue en el año 1993, hace 30 años. Y lo que vi en ese momento era cómo China estaba saliendo de verdad adelante con un empuje bastante fuerte. Lo que he visto ahora que estuve el año pasado, en noviembre, me demostró cómo en 30 años ellos han podido poner, o sea, en marcha una visión de desarrollo de su país, lo cual me parece importante. Ahora, traigamos esto a nuestra realidad. Precisamente la gran diferencia es la visión. Y en nuestro país no tenemos visión. No tenemos una visión nacional, como tampoco tenemos personas que encarnen la nación y que tengan una visión. Por eso es que, verá usted, los gobiernos podrán cambiar y cada vez que llega uno será una diferente manera o nada con respecto a la solución de los problemas del país. Entonces, por eso es que, verá, por ejemplo, por hablar de un tema bastante importante ahora, que es la inseguridad, tenemos 7 ministros del Interior. Entonces, ¿qué significa eso? Que a la cabeza no hay una visión y que quienes llegan tampoco la tienen. Entonces, ¿qué se hace? Se improvisa. Y esa improvisación es la que nos tiene un poco en esta situación, pues, difícil en nuestro país. Yo pienso que acá debemos llegar los peruanos a entendernos sobre un camino que debemos caminar juntos. Pero eso implica aceptar y adoptar una visión de conjunto. Bases, digamos, en las cuales podamos entendernos, porque tampoco podemos entendernos en todo, pero por lo menos en lo esencial, para a partir de ahí avanzar y ser, pues, el país que todos nos merecemos, ¿no? Ojalá se logre, porque vivimos épocas bastante polarizadas también, ¿no? Del 2016, 17, 18 se agudizó más. Sí. Y lograr esos puntos de entendimiento, comparto, son importantísimos, pero también tiene que haber voluntad. Total. Tiene que haber perdón, tiene que haber sanación, olvidar las diferencias, ¿no? Los rencores y todo lo demás, y ver y tener una visión de país. Pero creo que eso también puede empezar con un verdadero líder, ¿no? Que tenga esa visión, que tenga esa decisión, esa convicción, para que pueda convencer a la población a dar ese paso de reconciliación y de entendimiento. De lo contrario, vamos a seguir igual, ojalá no peor. Muchas gracias por estar en nuestro programa, doctor. Gracias, doctor Mendoza. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Recuerden, estamos todos los martes a las 7 de la noche por Grigley TV en todas las plataformas digitales. Hasta la próxima. Hola a todos, en esta oportunidad queremos invitarlos al conversatorio académico internacional denominado El Razonamiento Probatorio Propuestas desde Girona, que organizan el Centro de Capacitación Instituto Grigley, la Editorial Grigley y Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. Dicho evento se llevará a cabo el día 28 de abril a partir de las 4 de la tarde en el auditorio León Barandiarán del Colegio de Abogados de Lima, en la cual disertarán profesores como Jordi Ferrer Beltrán, Carmen Vázquez, Diego de Ibeque, Julia Fardín y Federico Arena. Ya saben, no se lo pierdan.